tal, estimados amigos? Qué gusto volvernos a saludar en el estudio de la Biblia a través del repaso de nuestra lección de Escuela Sabática. Ángela, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Abraham? Me da mucho gusto poder estar contigo en esta hora. Pues amigos, como saben, esta lección del trimestre de la Escuela Sabática estamos abordando un tema bien interesante acerca del creciendo en nuestra relación con Dios. Sin duda, qué importante es poder conocer de qué manera podemos crecer en nuestra relación con Dios, y de manera muy especial esta semana estudiamos un tópico también muy interesante porque aborda aspectos que son clave de nuestra doctrina como Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es el pecado, el evangelio y la ley. Es correcto. Sin duda alguna hemos podido reconocer algunas herramientas que nos ayudan a que crezca nuestra relación personal con Dios, pero también hemos podido revisar algunos obstáculos como el orgullo. En esta ocasión, el tema del pecado, evangelio y la ley, sin duda alguna va a ser muy interesante para todos nosotros. Muchas gracias, Ángela. Antes de entrar de lleno al estudio de nuestro repaso de Escuela Sabática, voy a invitarles, hermanos, para que por favor ahí en sus hogares nos acompañen. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Y también antes de orar me gustaría pedirles que si usted tiene alguna petición, si tienen algún comentario acerca de la Escuela Sabática y que le haya llamado la atención y que haya sido importante para usted a lo largo de esta semana, nos encantaría que nos lo compartiera, poder saber qué es lo que usted está encontrando y que seguramente va a ser de mucho interés para todos los demás en cuanto a las enseñanzas de la Biblia. Les invito entonces que vayamos en oración a nuestro Dios. Cariñoso Dios y nuestro buen Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Te damos muchas gracias por la oportunidad, el privilegio que nos concedes de poder abrir tu palabra, poder estudiar estas enseñanzas maravillosas que nos has dejado en ese santo libro que es la Biblia, tu palabra, y que hoy tenemos acceso a ella para poder aprender y conocer más acerca de tu amor, de tu carácter, de tu misericordia en favor de nosotros, tus hijos. Señor, ahora pedimos que seas tú quien dirija este estudio, que llegue a los corazones, que les dé ánimo y esperanza a mis hermanos y que este programa sea para honra y gloria de tu nombre. Ven pues a morar con nosotros. Lo suplicamos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ángela, el versículo central, el versículo de memoria en esta lección la hemos encontrado en Salmo 119, 93, 94. Si gustas ayudarnos a leerlo y a aprenderlo. Claro que sí. Les invito para que ahí en casa abran sus Biblias en Salmo 119, los versículos 93 y 94. Dice así: Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Muy bien. Muchas gracias, Ángela. Yo creo que, estimados amigos, si ustedes se quedan con la profundidad del versículo que acabamos de leer, usted ha entendido aquí a qué se refiere la palabra de Dios en esta semana. Pero bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de profundizar un poquito más en estos temas, así que les vamos a invitar para que nos digan qué representa para ustedes el primer punto al cual se centra la lección, que tiene que ver con el pecado. Por favor, mándenos sus comentarios, nos gustaría leerles y saber qué piensan. Mientras tanto, Ángela, ¿qué opinas tú acerca del pecado? Bueno, sin duda alguna, uno de los mayores obstáculos para desarrollar una relación personal cercana con nuestro Dios es el pecado. Porque el pecado pues nos separa de nuestro Dios. Y a veces nosotros estamos envueltos en un mundo en donde el pecado pues forma una parte natural de nuestro ambiente y puede ser que estemos cayendo en pecado sin percatarnos de ello. Por eso en esta lección es tan importante la relación entre pecado y la ley de Dios, que nos muestra cuál es la voluntad de Dios, cómo es el carácter de Dios
y el otro elemento que es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, la gracia, cómo tiene que ver en todo este asunto de la gran problemática del pecado que viene del gran conflicto. Así es. De acuerdo contigo, Ángela, con lo que mencionas. Desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nuestra naturaleza como seres humanos es de tendencia al mal, de tendencia al pecado. Dice el salmista que en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Quiere decir que desde nuestro nacimiento prácticamente tenemos una inclinación al pecado porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Llama la atención que bebés recién nacidos todavía no tienen formación, no tienen noción de nada, pero ya traen ese egoísmo, ya traen ese gen del pecado. Pero lo maravilloso y algo que tú acabas de recalcar y me lo llevo es que hay esperanza, Amén. hay solución para el pecado. Lo más crítico del pecado tiene que ver con esa separación que hace de nosotros con nuestro Dios, porque nadie que peque puede estar delante de Dios, porque Dios es perfecto, porque Dios es maravilloso y es amoroso, y Él está dispuesto a arroparnos con todo y toda nuestra maldad, con todo nuestro pecado, pero antes tenemos que ser limpiados, y ahí viene otro aspecto maravilloso, que Él nos brinda ese proceso para poder ser limpiados del pecado. ¿Qué implicación tiene todo esto del pecado que acabamos de hablar? Bueno, hay una cita en las Sagradas Escrituras, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es muy claro porque da una definición de pecado. Dice, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así que un elemento en relación al pecado es que transgrede la ley de Dios. Pero como mencionabas bien, Abraham, en Jeremías 17:9 nos dice la naturaleza pecaminosa. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ante esta situación, pues nos encontramos como que desvalidos, ¿no? Además, el enemigo de las almas va a intentar por todos los medios darnos tentaciones, desviar nuestro caminar de la mano de Dios para que nosotros caigamos en pecado. Él es, recordemos, ¿verdad? El pecado se halla en Él, y entonces es lo que Él trata de hacernos. Pienso ahorita, por ejemplo, en el caso que se revisó durante esta semana en la lección, el caso de Sansón. Sansón, que desde antes de su nacimiento, desde el vientre de su madre, él ya había sido apartado para un servicio especial y dedicado a Dios. Y sin embargo, si nosotros leemos su relato en el libro de Jueces, nos vamos a dar cuenta que tenía una serie de distractores, ¿verdad? Distractores de querer como que vivir la vida de una manera contraria a la voluntad de Dios. Y eso pues lo llevó en algunos momentos a romper ese pacto como nazareno que había hecho con nuestro Padre Celestial. Nosotros también estamos inmersos en este mundo de pecado, y Satanás nos conoce perfectamente. Él sabe cuál es el detalle, cuál es la situación a través de la cual puede llamar nuestra atención y desviar nuestra vista de Cristo Jesús. Así es, qué tremendo, porque el enemigo de las almas nos conoce, ¿verdad? Así. Conoce perfectamente cuáles son mis inclinaciones, conoce qué es lo que me atrae, y pone las tentaciones exactamente a donde Él sabe que es muy probablemente que yo vaya a pecar. Y en todo esto, entonces, Ángela, todo está perdido. O sea, ya no hay solución, estamos condenados. Qué pregunta tan interesante. Aquí vienen las buenas noticias. No tenemos que conformarnos con vivir en este mundo de pecado, ni estar practicando el pecado. La Biblia también es clara. En Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros buscamos a Dios en primer lugar, como nuestra primera tarea,
va a ser mucho menos probable que nosotros cedamos a la tentación. El Señor nos ofrece su gracia de manera gratuita, que acudamos a Él, que tengamos una relación estrecha con Él, para que de esa manera Él nos pueda guardar del pecado. En la Biblia, como bien mencionas, Dios nos ha dejado consejos prácticos. Y aquí viene lo interesante, porque la Biblia nos dice qué podemos hacer de tal forma que podamos evitar caer en el pecado. Por ejemplo, evita hacer lo que te puede llevar a pecar. Si, por ejemplo, queridos amigos y hermanos, tú sabes que tienes un grupo de amigos con los cuales tienen ciertos hábitos o ciertas situaciones, digamos beber alcohol, digamos fumar, y tú sabes que si vas a esas reuniones muy probablemente vas a ceder a la tentación, pues evita ir a esas reuniones, porque tú sabes que tu debilidad es grande y que lo más probable es que caigas en esos vicios que no te van a dejar nada bueno en tu vida espiritual ni tampoco en tu vida física. ¿Qué otro ejemplo podemos tener, Ángela? A lo mejor no salgo de mi casa, pero estoy en mi hogar y ahí también puedo ser susceptible al pecado. Por ejemplo, tal vez paso demasiado tiempo en redes sociales y no precisamente compartiendo versículos de la Biblia o pensamientos que enriquecen, sino consumiendo pues paja, que lo que hace es quitarme tiempo que puedo dedicar pues para cultivar mi relación con Dios, para compartir buenas nuevas de salvación, en fin. La Biblia nos anima y nos manda alertas que nos dicen cuidado con la autosuficiencia, cuidado también con la crítica. Son cosas que a lo mejor no son tan, podamos decir, manifiestas como el pecado de matar a alguien o de robar algo. Son más sutiles, pero igualmente están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros permanecemos cerca de Dios, vamos a poder tener nuestros ojos espirituales abiertos y darnos cuenta en qué momento nos estamos alejando de su mano. Así es. Oye, Ángela, ¿hay algún termómetro? ¿Hay alguna forma en la cual yo pueda tener una referencia para saber si mi accionar, si mis conductas están de acuerdo con la voluntad de Dios o no? ¿De qué manera nuestros amigos y hermanos que nos siguen en este repaso de la escuela sabática pueden tener acceso a saber si están yendo adecuadamente en los caminos de Dios? Es una pregunta muy interesante y la respuesta la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Romanos 3:20 dice, porque las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa esto? Decíamos en un inicio que estamos inmersos en un mundo de pecado, en donde de pronto las situaciones se confunden. A lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. Pero existe algo que está firme y permanece para siempre, y es la ley de Dios. La ley de Dios refleja el carácter perfecto de Dios y lo que Él considera importante. La ley de Dios es de tal importancia para nuestro amante Padre que la escribió con su propio dedo, esos 10 mandamientos. Y a través de ellos, cuando nosotros leemos los 10 mandamientos y vemos nuestra vida, podemos encontrar si estamos viviendo o cometiendo pecado y no estamos siguiendo la voluntad de Dios. La ley de Dios tiene que ver con relaciones, relación con nuestro Dios y la relación horizontal con nuestro prójimo. Y por eso es tan importante que nosotros acudamos a la ley para poder tener esos lentes que magnifican o ese espejo que refleja nuestra vida en contraste con el carácter perfecto de Cristo. Muchas gracias, Ángela. Sabemos que la ley de Dios es el reflejo del carácter Amén. de Dios. Así que la ley de Dios, hermanos, es una muestra, es una manifestación del amor de Dios para nosotros. Y si hay alguna acusación,
hacia el carácter de Dios por parte del enemigo es precisamente en el tema de la ley, porque el enemigo se ha atrevido a señalar a Dios diciendo que Dios es un Dios arbitrario y que la ley de Dios prácticamente nadie la puede cumplir. Entonces, ¿cuál sería nuestra visión o cómo podemos de alguna manera pues cumplir la ley? ¿Será acaso que la podemos cumplir? ¡Wow! ¡Qué interesante! Sin duda alguna que el título de esta lección nos habló, si recordamos, de 3 elementos. El pecado, el último era la ley, y el de en medio es ese regulador, podríamos decir, que es el Evangelio. Amén. Me gustaría compartir con ustedes la cita de Romanos 3:28 que dice: así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la única manera en la que nosotros somos salvos es a través de la gracia de Dios. A través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, es el único medio por el cual nosotros, seres humanos pecadores, somos salvos. Pero, y ahí viene lo interesante, decíamos, nuestros ojos están cerrados, no entendemos si estamos pecando o no, a menos que tengamos el contraste de la ley, del carácter perfecto de Dios. Cuando nosotros estamos observando la ley y vemos esa perfección de carácter, eso tan bonito que es la ley de Dios, amamos cada vez más a Dios. Y entonces viene la otra parte del Evangelio. Nos apropiamos de los méritos de Cristo para poder obedecer la ley como respuesta de amor. Juan 14:15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. No quiere decir que el Evangelio nulifica la ley, no. La ley nos va a ayudar a entender que estamos en pecado y que necesitamos un Salvador, y nos conduce hasta el trono de la gracia. Y a través de Cristo Jesús, nosotros podemos obedecer ahora con gusto y gozo en nuestro corazón. Fíjate, Ángela, que una de las acusaciones que tenemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día se nos señala de ser legalistas, porque de alguna manera hacemos énfasis en el cuarto mandamiento, que como ustedes saben, queridos amigos y hermanos, pues en la ley de Dios está, Claro. Acuérdate de guardar el séptimo día, ¿verdad? Porque es reposo para nuestro Dios. Y yo quisiera, queridos amigos y hermanos, si por primera vez estás teniendo un acercamiento con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, me gustaría aclarar que nosotros creemos que el único medio de salvación para nosotros es la muerte de nuestro Señor Amén. Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay nada más que nos salve. Sin embargo, la ley de alguna manera tiene el lugar de mostrarnos cuán convencido estoy yo de precisamente este evangelio que el Señor nos trajo con su muerte en la cruz. Esas buenas nuevas de salvación. Porque yo no puedo decir que soy cristiano y actúo en contra de la ley de Dios. A lo que voy a esto, queridos amigos hermanos, es porque soy salvo. Entonces yo, por amor a Dios, busco obedecer sus mandamientos y no al revés. No guardo los mandamientos para ser salvo. Esto es importante, hermanos, porque en la Biblia se nos marca que Dios, Cristo Jesús, es el único medio de salvación, y esa es la base central de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Claro, y recordemos, Satanás busca la manera de distorsionar el carácter de Dios. Por eso, a veces nos empuja para que nosotros veamos la ley de Dios desde una perspectiva pesada, desde una perspectiva llena de prohibiciones que coartan la libertad del ser humano. Y eso le da la razón al enemigo. Claro. Porque ese es su argumento. Eso es lo que él desea que nosotros pensemos. Pero si nosotros leemos la ley de Dios en base a lo que Dios ya ha hecho por nosotros al darnos novedad de vida, nos damos cuenta
que la ley es un reflejo de su carácter. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a querer agradarle, vamos a querer estar siempre con Él y vamos entonces a considerar importante lo que nuestro Dios considera importante. No habrá cabida para otro Dios, no habrá cabida para adorar otro tipo de cosas representadas de manera objetiva o en un día contrario a la voluntad de Dios. Porque lo que deseamos es vivir en armonía con nuestro Padre y con nuestros semejantes. Y en esa misma línea, donde los 10 mandamientos también tienen que ver con el amor al prójimo, si tú vas a amar o si tú amas a tu prójimo, pues no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, mucho menos te atreverías a quitarle la vida, porque el único que da la vida es Dios. Entonces, hermanos, debemos de entender que la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, en su infinito amor y misericordia por la humanidad, nos ha dejado estos 10 mandamientos, su ley, para que nosotros nos podamos regocijar en ello. Hermanos, si tú y yo cumplimos la ley de Dios, vamos a tener paz y tranquilidad. No es que sea una ley arbitraria que Dios pues haya querido imponer solamente para complicarnos la existencia. No, Dios lo que quiere es por el contrario, que nos regocijemos en su amor y en su carácter como una consecuencia, como el resultado de que nosotros hemos creído en ese evangelio eterno. Y aquí, Ángel, entramos ya a la recta final del estudio de esta semana, que tiene que ver con construir nuestra vida en la roca que es Jesús. Esta expresión de construir nuestra vida en la roca que es Jesús tiene que ver con esa parábola que él contó en Mateo 7, si no mal recuerdo, en donde hace un comparativo nuestro amante Salvador entre un hombre sabio que edifica su casa sobre una roca, de tal manera que cuando llega la tormenta, los vientos, los problemas, las dificultades, su casa permanece. Seguramente se cimbró, pero permanece. Y por otro lado está una persona insensata que construye su casa en la arena. Y cuando llegan los problemas, las dificultades, la tormenta, la casa no resiste y termina desarmándose. Nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, se nos invita para construir nuestras vidas cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Si nosotros tenemos esa relación estrecha con nuestro Dios y decidimos poner nuestros planes, nuestra vida, nuestros sueños, nuestras tristezas en las manos de Dios y aceptamos su voluntad y obedecemos su ley, seremos sabios. Es decir, no basta con que tengamos el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Necesitamos dar el siguiente paso y llevarlo a cabo, vivirlo de una manera práctica. De esa forma, nuestra casa permanecerá firme por la gracia divina. Así es, Ángela. Queridos amigos, nos gustaría leerles. Por favor, mándenos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Echar su suerte con Jesús. Echar su vida en las manos de Jesús, que es la roca Amén. De los siglos, que es la roca que le va a dar seguridad a tu vida, de tal manera que las decisiones que vas a tomar para tu vida van a ser victoriosas, porque las vas a hacer en esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Si estás a punto de tomar una decisión de cualquier ámbito, de negocio, de estudios, familiar, si piensas iniciar una relación, en cualquier cosa, pide y busca la sabiduría y el consejo de Dios. Y de esta manera estarás asegurando que estás construyendo tu proyecto, que estás construyendo tu casa en la roca que no se va a mover, porque es la roca de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, queridos amigos, hermanos, por compartirnos su visión, su punto de vista acerca de esta lección, que sin duda nos anima, nos llena de esperanza, porque estamos viviendo tiempos cada vez más complicados, más críticos, y que nos hacen recordar y estar conscientes de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Amén. Amén. Y yo quisiera aprovechar, Abraham, para poder invitarles a participar de un día muy especial
El 20 de junio va a haber un día especial de Amigos de Esperanza aquí en nuestra escuela sabática de la Iglesia Central de la Ciudad de México. Y pues queremos invitarles a nuestros amigos que nos están sintonizando y viendo a través de las redes sociales a que también vengan con nosotros y que podamos adorar juntos y compartir de manera más interactiva en lo que es esta lección tan interesante de la escuela sabática. Les esperamos ese día sin falta. Así es, si ustedes quieren construir su vida en la roca que es Cristo Jesús, pueden dar ese primer paso acercándose a esta su iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde para ese día hemos preparado un programa muy especial para cada uno de ustedes. También, Ángela, en la iglesia tenemos programas especiales para nuestros amigos. Tenemos una campaña evangelística. ¿Te acuerdas en qué fecha es? Sí, tienes razón, Abraham. Es del 22 al 29 de agosto. Esos amigos que nos van a acompañar el sábado 20 de junio, también los esperamos durante esa semana, del 22 al 29 de agosto, con temas sumamente interesantes que van a fortalecer nuestra vida espiritual. Muchas gracias por acompañarnos, queridos amigos y hermanos. No olviden compartir estos estudios de la escuela sabática, porque sin duda van a llegar a corazones que lo estén necesitando. Así que les invitamos para que compartamos, y de esta manera ustedes están siendo parte de compartir el evangelio a todo el mundo. Y por otro lado, también suscríbanse a nuestro canal. Cada semana usted tendrá acceso a material y a temas relevantes, importantes para nuestra salvación como hijos de nuestro Dios. Amén. Pues muy bien, Ángela, ¿nos quieres despedir en oración? Claro que sí, acompáñanos a orar. Amante Padre, te damos muchas gracias porque has dejado en tu palabra lo que necesitamos saber para ser salvos. Te rogamos que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestros corazones para que nosotros podamos ver a través de tu ley tu carácter perfecto y la necesidad que tenemos de un Salvador que es Cristo Jesús. Amén. Ayúdanos a quedar lejos del pecado y a consagrar nuestra vida a ti, y que nuestra presencia en cualquier lugar pueda ser una predicación poderosa en favor de tu nombre. Amén. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Ángela. Nos vemos pronto.